Muy bien, y ahora sí le doy pase a Manwe Askemen. Muy bien, todavía estás como mirador grande, digamos. Mira. Te pongo ahorita. Listo. Entonces yo me muteo y te dejo con todos. Muy buenas tardes, señoras, señores. Acá vamos a hablar, ya hemos visto sobre la clase pasada, sobre la influencia de la mitología en los relatos de fantasía. Y ahora vamos a ver en esta ocasión, espera un momento, vamos a ver sobre los distintos tipos de fantasía. Fantasía, definición, tipos. Empecemos primero con una definición. Cuando hablamos de fantasía, siempre la relacionamos con la aparición de fenómenos raros, sobrenaturales y extraordinarios. Magia, intervención de criaturas extraordinarias. Espérense un momentito. Voy a tener que pedir disculpas por este mouse. Criaturas inexistentes. Entonces, pero eso a veces cuando hablamos de fenómenos sobrenaturales, suele significar, ya que relatos mitológicos religiosos, su presencia tiene un carácter distinto al de la sociedad actual. Para algunas culturas, esos hechos sobrenaturales son tomados como verdaderos, mientras que para otros pueden ser tomados como un elemento fantástico. Entre los diversos teóricos sobre la fantasía, tenemos al búlgaro Svetan Todorov, no sé cómo se pronunciará en búlgaro. En su ensayo, que es sobre la introducción a la literatura fantástica, define lo fantástico como un momento de duda de un personaje, el lector, en un implícito compartido empáticamente. O sea, quiere decir que el lector empatiza con lo que el narrador traduce en ese mundo fantástico que es inexistente, pero ya sumerge al lector en ella. Los límites están marcados por el espacio, lo maravilloso, entonces se descarta el funcionamiento racional del mundo de lo extraño. O sea, apagas lo racional, estás en otro mundo donde esto sí es real, no estás en tu mundo real, ahora estás entrando a un mundo fantástico y el fantástico explicado. Los eventos son reducidos a eventos infrecuentes, pero explicables. Por ejemplo, que el anillo de Frodo, el anillo de Sauron transforme a Frodo en invisible es una cosa extraña en este mundo, pero ahí está explicado porque es creado por un ser que va más allá de lo natural. O por ejemplo, que el Legolas no se hunde en la nieve como los demás. La explicación es un elfo. Aquí no se así, no se acepta, pero en ese mundo se acepta. Tenemos ya. Otra definición sostiene que no atribuye origen divino y sobrenatural a los no conocidos. Una ya un poco más descartado de la parte mística, de la parte religiosa, sino ya a una explicación racional y científica. Entonces puede ser un elemento sobrenatural discordante con el orden natural, produciendo inquietud al sorprender o atemorizante por lo desconocido. Eso es muy común en las historias de terror. En las historias de terror no es común esos hechos naturales, por lo tanto, sorprende que de repente existan. Por si alguien ha leído historias de Stephen King, sabrá muy bien de lo que estoy hablando. Luego tenemos una crítica argentina, Ana María Barrenechea, que sostiene que ofrece acontecimientos que van desde lo cotidiano a lo anormal en forma problemática para los personajes, el narrador y el lector, así como aparición de elementos extraordinarios que a veces toman elementos que son, son improbables en este mundo, pero que ahí es cosa de todos los días, en la fantasía. Y volviendo a Stefan Podorov, ¿cómo se apellida?
Tiene 4 tipos de fantasía, de elementos fantásticos. Está, por ejemplo, lo extraño puro, donde acontecimientos que pueden ser explicados por leyes de razón y son increíblemente extraordinarios, chocantes, singulares y provocan en el lector real una reacción semejante a la inducida por el texto fantástico puro. Una explicación que no parte del texto, sino que el lector, por medio de indicios, se te ofrece. O sea, no es que no es que el narrador te lo explica todo, pero ya el lector va deduciendo cuál es la explicación a ese elemento fantástico. Y claro, y eso ya es precisamente, como expliqué antes, en la literatura de horror, y se relaciona con lo fantástico puro, en hecho que sus descripciones precisamente provocan horror o temor. Luego tenemos lo fantástico extraño. Los acontecimientos parecen sobrenaturales, pero que finalmente reciben una explicación racional. La explicación parte del mismo texto y no de suposiciones deducidas por el lector a través de indicios. No sé si tal vez los expedientes X ajusta eso. Tenemos lo fantástico maravilloso, que es la clase que se acerca a lo fantástico puro por el hecho de quedar inexplicado, no racionalizado, no quiere excepto de la existencia de lo sobrenatural. O sea, sí, sí, hay algo sobrenatural, y sin embargo la presencia de esos permite siempre tomar una decisión. Ya saben, cada vez que ven algo de eso, lo hizo un mago. Y también lo maravilloso puro. En este caso, los elementos no provocan reacción particular en los personajes ni en el lector implícito, pero sí en el lector real. Lo característico es que una actitud hacia los acontecimientos, sino la naturaleza misma de esos acontecimientos. Claro, eso ya es precisamente en los cuentos de hadas y donde ya todo es maravilloso y eso no provoca sorpresa alguna, simplemente está ahí y ya está. En- Entonces, ya viendo cuáles son los elementos que intervienen en una novela fantástica, vemos ahora cuáles son precisamente los tipos de fantasía. Tenemos, para empezar, la fantasía épica, conocida como alta fantasía. Entonces, contienen un mundo totalmente detallado, tienen un canon y tienen la definición, los buenos y los malos están definidos. Y hay una variedad de criaturas, enanos, trolls, orcos, driadas, y suele haber, nos faltan los dioses, magos de blancas profecías, elegidos, objetos mágicos, poderes. Ejemplos, bueno, El Señor de los Anillos, Tolkien y sus obras de la Tierra Media. Tenemos las historias de Calabozos y Dragones, la Dragonlance, pero no todo es medieval, porque todos estos elementos descritos también figuran en una historia que ocurrió hace mucho tiempo en una galaxia lejana. Tenemos la baja fantasía, que hay alta fantasía y también baja fantasía, que es la fantasía épica, pero el bien y el mal no está muy definido. Los personajes son grises. No existe el bueno bueno ni el malo malo, y el protagonista no es precisamente el noble caballero, sino antihéroe rechazado por la sociedad. Son forajidos, los enemigos, son gente corrupta, buscan intereses, pero no son totalitarios, y aparece la discriminación, profecías malinterpretadas, y los elementos fantásticos como la magia no son muy frecuentes a lo largo de la historia. Entonces, vamos a hablar de ejemplos, creo que ya todo el mundo lo está anticipando. La famosa canción de Hielo y Fuego, mejor conocida como Juego de Tronos. Y tenemos, por ejemplo, si Star Wars puede ser alta fantasía, creo que Duna puede ser baja fantasía, está en cartelera, así que vayan al cine. Tenemos la fantasía urbana, fantasía moderna, o fantasía oscura, fantasía noir, que ocurren en este mundo o en otros mundos en medio de las ciudades. Aparecen vampiros, aliens, seres paranormales, y bueno, tiene también su corte de romance. En lo que es fantasía urbana, tenemos, por ejemplo, los que juegan al rol, habrán oído hablar del juego de vampiro La Mascarada. Tenemos, por ejemplo, hace tiempo se estrenó en los cines, la saga de Inframundo. Y
Y también tenemos en ese género las novelas de ciencia ficción del género cyberpunk. Ocurre en futuros distópicos. Tenemos un ejemplo de eso, tenemos a Mad Max o la novela Sueñan los androides con ovejas electrónicas de Philip K. Dick, mejor conocida como Blade Runner. Eso también es fantasía urbana. Luego tenemos la fantasía oscura. En fantasía y horror, características sobrenaturales de las que hemos hablado hace un rato, un tono maligno, oscuro, y rara vez tiene finales felices. Alguien por acá dijo Lovecraft. Lovecraft es uno de los pioneros en eso, Edgar Allan Poe. En nuestros tiempos está Stephen King también. Tenemos la ficción mítica, que tienen sus raíces en mitos y leyendas de una cultura en particular. Historias antiguas, estos son relacionados con relatos de cuentos de hadas o mitos clásicos, que son parte del folclore de distintas culturas. Por ejemplo, los griegos creían en Zeus y en los dioses del Olimpo, pero alrededor de esas divinidades hacían relatos mitológicos. Tenemos a Belerofonte enfrentándose a la quimera, Teseo cortando la cabeza a la medusa para petrificar a Kraken, Teseo entrando al laberinto y enfrentándose al Minotauro, ole. Y tenemos también las historias de Troya, Aquiles con su punto vulnerable. Incluso también tenemos en la mitología nórdica, en los vikingos, ellos creían en Odín, en Thor, y tenían sus relatos históricos como el Kalevala, con elementos un tanto exagerados también. Entre esta ficción, creo que el más famoso, y que inspiró mucho a Tolkien, está El Anillo de los Nibelungos. Acá en América Latina tenemos la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo, la leyenda del águila devorando a la serpiente en México, e incluso dentro de la tradición judía también hay ficción mítica, como por ejemplo la leyenda del ángel de Azrael, el ángel de la muerte, muy parecido al personaje Mando de Tolkien, y relatos como la ballena que se tragó a Jonás o el golem de Praga, un ser enorme hecho de pizarra, que parte de es una leyenda, una vieja leyenda hebrea. Y tenemos también la fantasía histórica, así como se hacían leyendas en personajes divinos, también en personajes reales. Por ejemplo, el rey Arturo existió, pero alrededor de su historia se tejieron leyendas, como lo del mago Merlín, la espada Excalibur. Toman un periódico histórico y lo dotan de elementos fantásticos como magia, criaturas míticas, elementos sobrenaturales que la gente ignora. Tenemos, por ejemplo, también tenemos la historia de Vlad Tepes, un conde romano que empalaba a turcos, que pertenecía a la Orden del Dragón, la Orden de Dracul, un irlandés, se hizo muy famoso haciéndole una obra muy conocida. Y tenemos también otras obras donde toman un pasaje histórico, como por ejemplo en el cine se estrenó la película sobre la muralla china, la que le añaden monstruos, pero bueno. Y por último, para los pequeñitos de la casa tenemos la fantasía infantil. Una trama muy simple, que no es complicada, niños atrapados en un mundo de fantasía, con aventuras, que puede ocurrir un día, un mes, un verano, los personajes no tienen dilemas, solo están pasando un buen rato. Entonces, claro, también hay elementos épicos en esas historias. Tenemos las historias de Disney, tenemos, me acuerdo que en un año se estrenó al mismo tiempo las Crónicas de Narnia, las Crónicas de Spiderwick, El Mundo Mágico de Terabitia, Los Seis Signos de la Luz, nos estrenaron al mismo tiempo, que todo el mundo se enredó y se confundió con esas. Y esos simplemente son para entretenidas, que no son muy complejas, y simplemente se entrega que tenga un valor moral también, porque como por ejemplo cuando se acuerdan las historias de He-Man, en la historia de hoy hemos visto, o sea, más que nada también tratan de entretener a los niños y a la medida que los entretienen, darles una moraleja. Y tenemos esta famosa historia del profesor Tolkien: la fantasía es, como tantas otras cosas, un derecho legítimo de todo ser humano, pues a través de ella se halla una completa libertad y satisfacción. Simplemente nos desprendemos un rato de las complejidades de este mundo
y entramos a la fantasía, entramos de visita a ese mundo fantástico que el lector nos ofrece. Ya puede ser la Tierra Media de Tolkien, ya puede ser la galaxia lejana que creó George Lucas, el universo de la Fundación de Asimov, el universo de Frank Herbert con su obra Duna, el mundo disco de Terry Pratchett. Simplemente es un derecho que nosotros tenemos para simplemente olvidarnos de nuestros problemas cotidianos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy y continuamos con este concilio. Muchas gracias. Muchas gracias, Manwe Askemen. Amén. Muchas gracias. Esto pertenece, dice Yanni, al género de literatura infantil juvenil y se combina con la fantasía en realidad. Bonita cita, dice Ancálago. Genial, muchas gracias.